Cachi Pregunta, hoy con José Luis Jiménez, doctor en Ingeniería y experto en aerosoles. Bienvenido, profesor. Profesor, usted es ingeniero industrial, profesor de química de la Universidad de Colorado. Usted alega que si no se acepta la transmisión aérea del virus, seguiremos desprotegidos frente a él. Yo quiero que empecemos con el concepto de transmisión aérea y la diferencia entre aerosol y gotícula. Bueno, pues gracias por la invitación. Un virus respiratorio como este se puede transmitir sobre todo de tres maneras. Uno es a través de superficies que tienen el virus y lo tocamos y luego nos tocamos el interior del ojo, nariz o la boca. Esto ya se sabe que es muy improbable, lo dice la CDC aquí de manera muy contundente. Sí. Entonces, las dos maneras que quedan y que se ha debatido es a través de trocitos de saliva o de fluido respiratorio que salen de nosotros y que pueden tener el virus, ¿no? Y entonces se dividen en dos tipos, las grandes y las pequeñas. Y en este campo se llaman, las grandes son las gotas y se comportan como un proyectil. Si hay dos personas hablando, va un proyectil volando por el aire y le puede pegar a otra persona dentro de los ojos, dentro de esta parte muy pequeña de la nariz o dentro de la boca, y a partir de ahí puede infectar. Esto es lo que nos ha dicho la OMS durante un año, que era la forma principal de transmisión, que esto es un error. Hay otra forma que es las pequeñas, son los aerosoles, y entonces simplemente salen de una persona pero no son un proyectil, ni se caen al suelo, sino que van volando por el aire, igual que el humo del tabaco. Si alguien fuma, ese humo no se cae al suelo ni hace esas cosas, sino que se queda flotando en el aire, se lo lleva al aire y lo respiras. Entonces, cuando decimos el contagio aéreo, no es una cosa de Hollywood de que venga debajo de la puerta y te vaya a contagiar, es una cosa mucho más mundana. Son dos situaciones donde se ven la mayoría de los contagios. Cuando hablamos con alguien sin una mascarilla, igual que si hablases con un fumador, vas a respirar mucho del aire que sale, ¿no? Igual que si esa persona ha comido ajo, tú hueles el ajo porque estás respirando el aire que ha salido de esa persona con muy poca dilución. Si te vas alejando, ya no hueles el ajo porque ya no estás inhalando tanto aire. La segunda situación es al compartir el aire en una habitación. El techo y las paredes acumulan el aire que exhala esa persona y acumulan el virus. Y si hay miles de casos de superpropagación, donde una persona contagia 10, 20 o 50, y son todos lo mismo, gente encerrada en un sitio con poca ventilación, y entonces se va acumulando el virus, van respirando a la vez bastante tiempo. Usted, profesor, participó en la investigación de un artículo que acaba de ser publicado hace muy pocos días, muy pocas semanas, de Lancet, donde se identifican las 10 evidencias científicas que sostienen la transmisión aérea del coronavirus que causa el COVID-19. Explíqueme, por favor, las evidencias que lo sustentan. Bueno, pues le digo las más importantes por no tomar todo el programa, pero Sí. una evidencia clave, una vez que le he explicado las gotas y los aerosoles, es que esta es una enfermedad que se contagia sobre todo en interiores. Al exterior es por lo menos 20 veces menos probable contagiarse. Y en Irlanda dicen un caso de cada 1000 es en exteriores, ¿no? Entonces, si fueran unos proyectiles, a estos les da igual que estés en interior o exterior. Sin embargo, al exterior el aire del humo del tabaco se dispersa mucho más. Entonces, esto nos muestra que es una enfermedad que la domina la transmisión por el aire. También que la ventilación es importante, que es algo que dice la OMS. También las gotas no les importa la ventilación, son proyectiles, ¿no? Pero a los aerosoles les importa mucho. Como les decía, también hay muchos casos de superpropagación y son todos lo mismo, gente compartiendo el aire, ¿no? Y también se han visto casos, por ejemplo, de transmisión a larga distancia, en que había personas 15 metros por detrás de alguien que estaba en una iglesia y se contagiaron. Y tienen cámaras para ver que no se acercaron y tienen el genoma para ver que es exactamente el mismo virus, ¿no? No hay otra explicación. Y bueno, se ha recogido el virus del aire, se ha demostrado con animales, con hurones y con hámsters que solo están conectados por tubos de aire y se contagian. Se ha detectado el virus en filtros de un edificio donde solo podía haber llegado si hubiera estado en el aire. Entonces, pues y aún hay más que por ahorrar tiempo no le cuento, ¿no? Pero lo más escandaloso es que estas gotas de la OMS que nos han dicho que van por ahí volando, de esto no hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba. Es un escándalo, es un error científico que data de 1910, donde alguien dijo que las enfermedades se contagiaban así y se convirtió en un dogma y se lo han creído, pero no hay evidencia. Nunca se ha demostrado, no solo para la COVID, sino para ninguna enfermedad en toda la historia de la medicina. En marzo del año pasado, profesor, la OMS pidió incluso no desinformar con la transmisión de los aerosoles y aseguró que así no era como se transmitía el COVID-19. Usted pensaba diametralmente lo opuesto. ¿Cómo hizo usted que lo tomaran en serio? Porque ahora ya sus artículos han sido publicados en
medios importantes, en El País, en The Lancet, en Time, pero en ese momento no. ¿Cómo fue ese proceso para que lo tomaran en serio? Bueno, pues como dijo el 28 de marzo, la OMS dijo que esto era desinformación y inmediatamente prácticamente hay una científica australiana, Lidia Morasca, que nos contacta a un grupo de científicos y el 3 de abril, 5 días más tarde, o 6 días más tarde, hablamos con la OMS y nos damos cuenta que están completamente cerrados a esta opción. Es como cuando les llamamos para explicarles la evidencia de que esto se transmitía por el aire, es como si les hubiéramos llamado para decir que se transmitía por el 5G. Era una cosa que les parecía impensable, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar y escribimos, por ejemplo, la carta de los 239 científicos el Sí. 9 de julio y realmente es a partir de entonces que nos empieza a escuchar la prensa, ¿no? La OMS sigue cerrada, dice que bueno, sí, a lo mejor un poquito, pero la prensa nos empieza a escuchar y empezamos a hablar y empezamos a escribir muchos artículos científicos, pero realmente ha costado un año. Ha sido la semana pasada que la OMS ha aceptado que esta es una enfermedad que se transmite por el aire. ¿Por qué usted siente que los gobiernos no le han prestado la debida atención a esto de los aerosoles? ¿Es desconocimiento? ¿Qué es? Hay varias razones. Una razón muy importante es el desconocimiento. La OMS estaba atascada por razones históricas. El comité que decide dentro de la OMS cómo se transmite el virus son todos expertos en lavarse las manos y tienen cero expertos de aerosoles. Entonces, estaban tratando de decidir cómo se transmite la enfermedad y se transmite de una forma que no entienden y nos dijeron que había que lavarse las manos, ¿no? Entonces, y por estas razones históricas que le he dicho, estaban atascadísimos, ¿no? Y les costaba entenderlo. Y luego lo que pasa es que en la mayoría del mundo la OMS es una dictadura intelectual. El Ministerio de Sanidad en España o seguramente en Panamá o en Colombia tal, no se atreven a decir nada que no diga la OMS, ¿no? Sí. Ahora que la OMS ha cambiado y dice que sí va por el aire, de repente me decía un periodista en Filipinas, ahora nuestros expertos también lo dicen, pero antes decían que no, ¿no? Entonces, esto funcionan como una dictadura intelectual, aunque en fin. Y luego también pues había cosas de que no había suficientes mascarillas en el 95 y que les parece que esto va a dar miedo, ¿no? Y que ventilar puede ser caro y tal, pero en realidad la pandemia nos está saliendo muy cara y lo que da miedo es una pandemia que la gente se contagia y no sabe cómo. Y no se lo hemos explicado. Esto al final da mucho más miedo. Y usted habla de desconocimiento y a mí me llama la atención que usted es un químico que investiga aerosoles en la atmósfera. ¿Cómo queda investigando aerosoles para el COVID? ¿Es el mismo principio? Sí, la gran mayoría de lo que hacen los aerosoles salen de nosotros y van volando por ahí, los inhalamos, todo eso es lo mismo que la contaminación, ¿no? Hay una parte que es cuántos virus salen y qué pasa con los virus, que es una cosa nueva y para mí, y entonces, pero hemos trabajado dentro del grupo de científicos que le he dicho, pues hemos trabajado con virólogos, con médicos, con gente que sabe mucho y entonces simplemente yo les explico lo de aerosoles y ellos me explican esto y entre todos lo hemos sacado adelante. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con José Luis Jiménez, doctor en ingeniería y experto en aerosoles. No se vaya. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con José Luis Jiménez, doctor en ingeniería y experto en aerosoles. Profesor, hay espacios cerrados a los que uno entra y entonces la persona que está adentro se pone la mascarilla. No la tenía puesta porque no había nadie antes alrededor. Tomando ese ejemplo como cierto, significa que no podríamos entrar a ningún lugar cerrado. Bueno, yo no entraría a ese lugar cerrado en particular, ¿no? Porque, y esto tiene que ver con lo que se ha explicado mal la transmisión, ¿no? Si el contagio fuera por unas gotas que salen de la persona en ese momento, entonces solo necesitamos la mascarilla en el momento que estamos con alguien. Pero si es como un humo que se acumula en el aire, que es como es de verdad el contagio, un sitio donde hay alguien encerrado que está infectado, está poniendo virus en el aire, tú entras y tu mascarilla no es perfecta y te puedes contagiar, ¿no? Entonces, esos sitios son peligrosos, sobre todo si están mal ventilados. Entonces, tenemos que explicar que una persona que está en un sitio cerrado, en un taxi, en una tienda, donde alguien va a entrar después, tiene que llevar la mascarilla bien puesta en todo momento. ¿Cuándo recomendaría usted poder entrar a estos lugares tranquilamente? ¿Cuándo se sentiría usted seguro para hacerlo? Bueno, pues cuando uno esté vacunado y si están bien ventilados, ¿no? Y sobre todo cuando haya menos casos. Yo la verdad que sigo tratando de evitar lugares cerrados cuando puedo, ¿no? Pues a veces tiene uno que ir al médico, tiene que uno que ir a ciertas cosas, pero yo no entro a lugares cerrados más de lo necesario.
¿Un espacio abierto ya está lo suficientemente ventilado o qué más necesita para estarlo? Bueno, en los espacios abiertos se ven algunos contagios, pero son todos iguales, cuando la gente habla cerca sin mascarilla. Entonces, si uno mantiene la distancia y lleva la mascarilla puesta, no hay peligro. Bueno, y si estás muy lejos de otras personas, en la playa, en un parque, entonces no hace falta la mascarilla, ¿no? Algunos países la exigen, más que nada por simplicidad, por no confundir a la gente, pero el aire libre es muchísimo más seguro. Todo lo que se puede hacer al aire libre, los días que se pueda, las actividades que se pueda, reuniones de familia, reuniones de trabajo, escuelas, lo que sea, es muchísimo más seguro. No hay nada que puedas hacer en interiores para conseguir que sea tan seguro como hacer las cosas al aire libre. ¿Qué tan eficiente es una mascarilla en un lugar cerrado, mal ventilado? Pues es una capa de protección y depende de la mascarilla, ¿no? La verdad es que, ¿qué es una mascarilla para los aerosoles? O sea, para aquello de las gotas proyectiles, pues una mascarilla era un parapeto, era una cosa que venía en las gotas y las paraba. Entonces, cualquier cosa colgando dentro de la cara servía, ¿no? Pero ahora sabemos que no, que lo que necesitamos es filtrar como el humo, ¿no? Y entonces necesitas tres cosas: que sea un buen filtro, un material que al pasar por ahí el humo se quede pegado, ¿no? Que, por ejemplo, como en una N95, una mascarilla quirúrgica. Luego que sea respirable, que no sea tan recia que te cueste mucho respirar, ¿no? Porque entonces es difícil. Y la tercera, y al final la más importante en la práctica, porque es la que se hace peor, es que tiene que estar muy bien ajustada en la cara, ¿no? No tiene que dejar ningún hueco. Los sanitarios saben que una mascarilla bien ajustada te la quitas y te deja una marca. Esa es la señal que ha estado sellando bien, ¿no? Y no se pueden sellar, no se pueden llevar encima de una barba, ¿no? Entonces hay mascarillas, por ejemplo, estas las tipo N95, como veis, Take, entonces el filtro es muy bueno y son muy respirables, ¿no? Pero le estamos pidiendo a un material que hemos elegido porque el filtro es bueno y respirable que selle, ¿no? Y entonces tiene este borde, no sé si lo ven, Sí. pero este borde se apoya y no sella bien y entonces hay que hacer test de ajuste y no funciona bien, ¿no? Entonces, lo que recomendamos los científicos es, digamos, separar estas dos funciones. Tener una mascarilla donde tienes una tela que filtra bien, pero no pedirle a esa misma tela que selle, sino que selle una cosa que es más fácil de sellar, como una cosa de silicona, ¿no? Entonces esta es la que llevo yo, y si ve el filtro es blanco, es el mismo material que la N95, respirable, pero para el sello tiene aquí esto que es 1 centímetro de silicona que se aprieta contra tu cara y que sella muy bien, se ajusta muy bien a tu cara y Ay, no sella se muy le bien. pega nada con eso. Claro, y entonces, y tiene un plástico que simplemente conecta el filtro con el sello, ¿no? Entonces, estas mascarillas que se llaman las semimáscaras elastoméricas, al final acaban saliendo más baratas, por ejemplo, en los hospitales, porque compras una mascarilla, cuesta más dinero, pero luego estos filtros cuestan mucho menos que andar comprando muchas N95, ¿no? Entonces, mascarillas de tela no. Am, las de tela depende. Hay las mascarillas de tela de 3 capas que se ajustan bien, que son suficientemente grandes para que sellen y que no se llevan sobre una barba, pueden funcionar bastante bien. Pero mascarillas de tela que uno ha cortado una camiseta o que lleva una bandana, hombre, toda mascarilla protege algo, pero a lo mejor es el 10 o el 20%, ¿no? Entonces, La suya protege como 120%. 99% si la llevas bien. Y la barba entonces hay que quitársela. Bueno, la CDC tiene un póster que está en español donde dice qué estilos de barba se pueden llevar. Entonces uno necesita un canal aquí donde está afeitado, pero aquí el bigote o tal, ciertas barbas se pueden llevar, ¿no? Pero otras, pero al final donde se pone la mascarilla en la cara y tiene que apretar, y eso no puede ser sobre el pelo, porque el pelo es una mascarilla muy mala, ¿no? Es un filtro muy malo y por ahí se escapa el virus o entra. ¿Y la pantalla facial es necesaria o con la mascarilla es suficiente? A ver, uno se puede contagiar por los ojos y ya había casos en China, antes de que se hubiera escapado el virus de China, ya había casos de gente que se había contagiado por los ojos. Esto se sabe, ¿no? Pero entonces, las pantallas faciales, esto es una cosa que sirve para las gotas proyectiles. Si alguien te tose o te estornuda en la cara en un hospital, entonces esa pantalla facial para esas gotas que pueden tener el virus de que entren a tus ojos, ¿no? Pero para los aerosoles no, usted imagínase ponerse eso y pensar que no va a oler el humo si entra a una habitación con humo, ¿no? Es absurdo, ¿no? No sirven. Si uno va a estar en un hospital o en una situación en contacto con mucha gente de más riesgo, lo que es útil son unas gafas cerradas, como unas gafas de laboratorio, Sí. que no son muy bonitas, pero te protegen, ¿no? Y por ejemplo, aquí en Estados Unidos valen $8. No hace falta que sea algo muy elaborado, simplemente algo que impide que el aire se cambie mucho en los ojos. A la hora de ejercitarse al aire libre, ¿mascarilla o no mascarilla? Al hacer ejercicio, pues
si uno se va a cruzar con alguien, yo por ejemplo hago mucha bicicleta y si vamos por la ciudad y estamos cruzando gente, sí que la llevamos. Y a veces también es por no asustar un poco a la gente, ¿no? Y también porque al hacer ejercicio respiras más. Si estás en un sitio donde no hay nadie, entonces no hace falta. Entre vacunados, mascarilla entre vacunados. Am, esto al aire libre no, en interiores si están todos vacunados y suficientemente vacunados con todas las dosis y con 2 semanas después de la última dosis o lo que sea, entonces pues ya es menos necesaria. También depende de la vacuna, no sé qué vacunas están poniendo allí. Algunas de las vacunas chinas pues la eficiencia es a lo mejor el 60-70%, entonces diría con estas yo no me la quitaría. Si fuera con las Pfizer, vacunas mejores, con Pfizer, pues entonces ya es AstraZeneca. AstraZeneca, pues también depende un poco de las variantes. No soy experto yo en los detalles de las vacunas, pero diría, con las mejores vacunas uno pues puede descuidarse un poco más, ¿no? Profesor, ¿qué cosas no sirven para atacar el COVID? Bueno, pues de las cosas que estamos haciendo, las más importantes que nos sirven son desinfectar superficies. Al principio pensábamos que iba mucho por superficies, ahora sabemos que es muy difícil, entonces no hay que perder el tiempo en desinfectar superficies. Sí lavarnos las manos, pero estos pediluvios y cosas de andar limpiándolo todo, no. Otra cosa que tampoco sirve son las mamparas de plexiglas, sobre todo en una oficina o algo así. Si estás hablando con un cajero en un supermercado o algo así, entonces sí, porque rompe el flujo del aire, ¿no? Pero si no, no sirven tampoco. Vamos a un cambio y ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con José Luis Jiménez, experto en aerosoles y doctor en ingeniería. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con José Luis Jiménez, doctor en ingeniería y experto en aerosoles. Profesor, si tengo un comercio cerrado, ¿qué debo hacer para ventilar adecuadamente el espacio? Bueno, pues la ventilación decimos que tiene que ser continua, siempre abierto cuando hay gente, cruzada, que quiere decir abrir varios puntos si es posible, porque esto crea mejor circulación de aire, y medida. Es muy útil medir el dióxido de carbono con un aparato como este, son portátiles, pues por unos $100 los tienes, y esto te dice cuánto aire exhalado hay en un sitio, ¿no? Entonces lo que decimos es que este número hay que mantenerlo por debajo de 700. Aquí lo tengo a 1100, pero soy solo yo y no me importa, ¿no? Pero en un comercio sí que me empezaría a preocupar. El uso de la luz ultravioleta en sistemas de aires acondicionados. La realidad de Panamá es que es un país caliente, es húmedo los 365 días del año, así que básicamente todos los lugares usan aire acondicionado y no necesariamente con sistemas centrales, sino con splits. Usar filtros EPA, luz ultravioleta, ¿puede ser una buena combinación? ¿Qué recomienda usted? Si no se puede ventilar por la razón que sea, lo siguiente es filtrar, o con filtro SEPA o un filtro más barato con un ventilador. Esto funciona muy bien, quita el virus del aire. Mis compañeros científicos en España miden el virus en los filtros. Eso quiere decir que estaba en el aire y se ha quedado en el filtro y no contagia, ¿no? Luz ultravioleta funciona, pero es más caro. Si se hace bien es más caro y más complicado. Entonces, en sitios como una cárcel o la sala de espera de urgencias puede servir. Y lo que no se debe hacer es tratar de matar al virus con química. Fíjese que soy profesor de química. Si le tratan de vender iones, fotocatálisis, plasmas, hidroxilos, ozono o sprays de ácido hipocloroso, dióxido de cloro, agua oxigenada o alcohol, todo esto puede ser peligroso. ¿Qué guía confiable podemos buscar en Internet para aprender sobre estos procesos y llevarlos a cabo? Bueno, como la OMS y la CDC andaban tan por detrás, hemos creado una guía de preguntas frecuentes en español, hay una traducción al español, y el enlace es tinyurl.com y luego preguntas español, y entonces allí les contamos todas estas cosas. Profesor, su recomendación para abrir escuelas. Bueno, las escuelas, pues claro, es una cosa. En las escuelas hay contagios, ¿no? Porque se comparte el aire y se llevan muchas veces malas mascarillas, muchas veces están mal ventiladas, ¿no? Entonces, es un sitio donde puede haber contagios y luego se contagian los padres. Entonces, para abrirlas, hay que abrirlas cuando haya menos casos y poniendo mucha atención a mitigar la propagación. Pues hay que ventilar bien lo mejor que se pueda, medir el CO2 es muy, muy útil para saber que estás ventilando bien y no pasar mucho calor en su caso. Y luego, pues, dejar de desperdiciar dinero en desinfectar, esto no sirve para nada, simplemente lavarse las manos. Y ese dinero que te ahorras de no desperdiciarlo en desinfectar, yo lo recomendaría usar en mejores mascarillas para los niños, sobre todo en las clases
más pobres, mejores mascarillas que les ajusten mejor y explicárselo, ¿no? Y para los maestros, por supuesto. ¿Qué medidas ha tomado usted para cuidarse? Las 3 medidas más importantes que ha tomado usted para cuidarse. Bueno, la más importante, tratar de no entrar a ningún sitio cerrado, ¿no? Yo, desde que empezó la pandemia, he entrado al dentista 2 veces, al médico 2 o 3 veces y nada más. O sea, yo al supermercado compro por internet y nos lo sacan a la puerta y realmente no he entrado a ningún sitio, ¿no? Entonces, así es lo que hay que hacer para... Bueno, eso es una forma muy segura de no contagiarse, ¿no? Mi trabajo me permite trabajar a distancia, ¿no? Que no es el caso de todo el mundo. También he evitado viajar, ¿no? A pesar de que los aviones cuando están en el aire filtran el aire bien, pero si te metes a un aeropuerto, un tren o un autobús, pues es un tiempo de compartir el aire, ¿no? Entonces, evitar en lo posible los lugares mal ventilados en la medida que nuestra vida lo permita y tener una buena mascarilla, entender que la mascarilla es una protección muy importante, entonces que en vez de gastar dinero en lejía y en desinfectantes, pues gastar un poco más de dinero en una mascarilla mejor. Toques de queda, cuarentenas, ¿cuál es su visión sobre ellas? ¿Es prueba del fracaso en el manejo del COVID o es lo normal, abrir y cerrar, debatiéndose entre las olas y la economía? No, las olas y estas cosas se deben a que no hemos explicado cómo se transmite el virus, ¿no? Entonces, como no le decimos, la gente se la pasa desinfectando y no ventila, pues la gente se contagia y estamos con las olas, ¿no? Entonces, esto es una muestra del fracaso de las estrategias, ¿no? Si explicamos y hacemos campañas explicando cómo se transmite el virus y ayudando a ventilar y todo esto, podríamos evitar esto en una gran medida. Y el cierre de los espacios abiertos, manteniendo abiertos los espacios cerrados. Esto es una barbaridad. O sea, los espacios abiertos es una pandemia de interiores. Esta pandemia nos contagiamos en interiores. Entonces, los espacios abiertos nunca se deben cerrar. Aunque haya un confinamiento total, nunca prohibir. La gente tiene que poder ir al parque con distancia o a la playa o lo que sea. Eso siempre abierto, pues es muy seguro y porque por salud mental necesitamos hacer algo, ¿no? No quedarnos siempre en casa. Y si hay muchos casos, ¿qué es lo más peligroso? Los sitios donde estamos mucho tiempo sin mascarilla, sin distancia y hablando. Bares, restaurantes y también gimnasios porque se hace mucho ejercicio. Yo lo siento por la gente que tiene esos negocios, pero son mucho más propicios al contagio. Y usted estudia, en realidad usted estudia la atmósfera. ¿Qué es más peligroso para el mundo, el cambio climático o el coronavirus? Sin duda el cambio climático, ¿no? El coronavirus es una cosa que ahora nos parece muy mal y es una gran crisis, pero el cambio climático es un problema mucho más gordo. Y donde nos estamos cargando el clima que sostiene la vida en el planeta, donde es posible que cambie el clima en una situación donde no podamos tener suficiente comida para toda la gente que estamos en el planeta. Entonces, es un problema muchísimo más grave que nos va a ocupar muchísimo más tiempo y donde, lamentablemente, los políticos que ya lo hacen muy mal para un problema que tenemos en las narices, como la pandemia, pues lo del cambio climático aún lo están haciendo mucho peor. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el profesor José Luis Jiménez, doctor en Ingeniería y experto en aerosoles. Que tengan un buen día.